preparar a los jóvenes para tomar decisiones éticas y morales a lo largo de sus vidas inculcando los valores del juramento y la ley Scout. Esta es la misión declarada de The Boy Scouts of America. Fundada en 1910, BSA es reconocida en todo el mundo como una parte importante de la cultura estadounidense, representada en innumerables películas, libros y otros medios. En 2017, BSA tenía más de 2 millones de miembros y aproximadamente 1 millón de voluntarios adultos en todo el país. Cuando pensamos en los Boy Scouts, nos vienen a la mente algunos rasgos distintivos, como la lealtad, el coraje, la confiabilidad y la amabilidad, solo por nombrar algunos. Eagle Scout es el rango más alto que puede alcanzar un Scout y no es tarea fácil, solo el 4% de ellos alcanza este nivel desde que se estableció BSA. John Hubert era uno de ellos, un Eagle Scout, había alcanzado el rango más alto en BSA, antes de convertirse en ayudante de Scoutmaster. Cuando uno integra estas asociaciones con una organización jerárquica, inevitablemente los recién llegados ven en las más experimentadas un modelo a imitar. Y eso era exactamente en lo que se había convertido John Hubert, un ayudante del jefe de exploradores al que admirar. A pesar de haber ganado una buena reputación a lo largo de los años, John era realmente cualquier cosa menos alguien a quien emular. Esta es la historia de un maestro del engaño, un hombre que durante mucho tiempo logró ocultar su peligro. Y cuando los demás se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Nacido el 2 de julio de 1963 en Lawrence, Massachusetts, John Hubert era el mayor de los 2 hijos de Joseph y Beverly Hubert. Su hermana, Jane, nació en 1965. La vida familiar del niño fue infeliz. Cuando tenía 6 años, sus padres se divorciaron y su padre se mudó. Beverly Hubert era una mujer dominante y asfixiante que no permitía que su hijo se hiciera amigo de otros niños. Siempre estuvo enojada y humilló a su hijo John con palizas físicas hasta que cumplió 12 años. Como resultado, tenía muy pocos amigos. Incluso la escuela para él fue un lugar donde sufrió abuso y violencia, a menudo lo intimidaban por ser el más joven de su clase y, cuando podía, trataba de mantenerse al margen. Tenía un coeficiente intelectual superior al promedio y se destacaba particularmente en inglés e historia. La familia se mudó de Lawrence al vecindario Oakdale de Portland cuando John tenía 11 años, y, para ganar algo de su dinero, comenzó a repartir periódicos y otros trabajos durante el verano. La ira de John, hacia quienes lo rodeaban, creció significativamente después de ingresar a la escuela secundaria. Una rabia que fue el resultado de años de acoso escolar y humillaciones por parte de su madre. Sin embargo, logró disimularlo bien en público, dando siempre la imagen de sí mismo como un chico tranquilo y estudioso. Durante ese tiempo, ascendió de Boy Scout al rango más alto de Eagle Scout. En diciembre de 1979, ocurrió el primero de una serie de incidentes de violencia. Sarah Canty estaba jugando en su patio trasero cuando un joven en bicicleta la pasó y le clavó un lápiz en el brazo. La niña gritó de dolor, pero cuando sus padres acudieron en su ayuda, el joven ya no estaba. Unas 6 semanas después, en enero de 1980, Vicky Gaff, de 27 años, estaba caminando por la calle cuando un joven la agarró por la espalda y la apuñaló en el costado con un cuchillo mientras le cubría la boca con la mano para que dejara de gritar. Antes de que la mujer pudiera verlo, el extraño se escapó. En marzo de 1980, Michael Whittem fue atacado en la calle. Un joven en bicicleta lo atrajo hacia un área boscosa y comenzó a hacerle una serie de preguntas personales. Michael respondió y después el hombre le dijo que podía irse, pero cuando se dio la vuelta, el extraño lo agarró por la espalda y le cortó la garganta con un cuchillo. Se necesitaron 12 puntos para curar su herida. Según los médicos, el ataque pudo haber sido fatal y tuvo mucha suerte de estar con vida. Si te preguntas quién perpetró esos ataques, bueno, todos fueron obra de John Hubert y representaron el comienzo de su carrera criminal. Una carrera criminal que pronto mostraría su lado más nefasto.
Si bien la comunidad y los investigadores aún desconocían su identidad, el perpetrador se hizo conocido como el Destripador de Oakdale. En 1981, Hubert se graduó de la escuela secundaria y comenzó a asistir a una pequeña universidad militar privada en Northfield, Vermont. Ahí, comenzó a estudiar ingeniería, pero abandonó los estudios antes del final del semestre. Cuando se dio cuenta de que encontrar trabajo no iba a ser fácil, decidió alistarse en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Es agosto de 1982. 4 meses después, Hubert, de 19 años, se mudó 1.500 millas al oeste a Bellevue, Nebraska, donde estuvo estacionado en la base de la Fuerza Aérea. Bellevue tenía una población de alrededor de 22.000 habitantes en 1980. Hubert se capacitó como técnico de radar y se unió a la tropa local de exploradores, convirtiéndose en ayudante del jefe de exploradores. Portland, la ciudad más grande del estado de Maine, es un popular destino turístico conocido por su arquitectura, cocina y vibrante vida nocturna. La ciudad tiene un puerto concurrido, que es un centro importante para las industrias pesquera y de transporte marítimo comercial. El 22 de agosto de 1982, el joven Richard Stetson salió de su casa a las 8 de la tarde para trotar por un sendero en norte de Portland. Siendo verano, todavía había luz y el camino estaba lleno de ciclistas, corredores y caminantes disfrutando del último sol cálido de la tarde. Varias personas vieron a Ricky trotar y también notaron que un joven en bicicleta lo seguía de cerca, pero no le prestaron mucha atención. Cuando oscureció afuera y Ricky aún no había llegado a casa, sus padres llamaron a la policía. No pasó mucho tiempo para que se confirmaran los peores temores de los padres. A la mañana siguiente, un automovilista descubrió el cuerpo del niño en un área cubierta de hierba junto a la pista de jogging. Lo habían estrangulado, tanto con las manos como con una soga. Había marcas de mordeduras en su pantorrilla derecha, pero en un intento por borrar los registros dentales, el asesino había extraído parte del tejido. Tal hecho era completamente desconocido para los investigadores y odontólogos forenses que fueron consultados por el caso. Al intentar cubrir sus huellas, el asesino en realidad se hizo más vulnerable a la captura al dejar su firma. Un sospechoso, Joseph Anderson, fue arrestado por el asesinato de Ricky, pero fue puesto en libertad pronto porque las marcas de mordeduras en la pierna de Ricky no coincidían con sus registros dentales. A pesar de los esfuerzos del Departamento de Policía de Portland, no se encontró ningún culpable en el asesinato de Ricky. Más de un año después, el domingo 18 de septiembre de 1983, Danny Joe Everly, de 13 años, se levantó temprano para completar las entregas de periódicos por el vecindario en su bicicleta. Cuando Danny no volvió a casa de su ronda de entrega, sus padres se preocuparon. Se llamó a la policía y se inició una búsqueda a gran escala. La bicicleta de Danny, junto con la gran mayoría de los periódicos, fue descubierta cerca de la cuarta casa programada para la entrega. 3 días después, el 21 de septiembre, el cuerpo de Danny fue encontrado en un campo junto a la carretera cerca de la base aérea militar, a unas 4 millas de donde se había encontrado su bicicleta. El joven estaba acostado boca abajo en tan solo sus calzoncillos. Las muñecas y los tobillos estaban atados con una cuerda. Había 11 marcas de puñaladas en su cuerpo. Una forma parecida a una estrella había sido dibujada en su pecho con una cuchilla. El cuerpo estaba cubierto de mordeduras y cortes profundos donde coincidían sus registros dentales. Menos de 3 meses después, el 2 de diciembre, hubo otro horrible ataque. Christopher Walden, un niño de 12 años, se dirigía a la escuela en Bellevue cuando un joven que conducía un automóvil color canela se le acercó. Los dos tuvieron un breve intercambio y luego Christopher subió al auto. Desde entonces, nadie lo ha visto y cuando no se presentó en la escuela, se presentó un informe de personas desaparecidas. 48 más tarde, 2 hombres que cazaban faisanes descubrieron el cuerpo del pobre Christopher en un área boscosa, a unas 3 millas de donde se había encontrado el cuerpo de Danny al costado del camino. Siendo un invierno helado típico en Nebraska, el cuerpo del niño estaba congelado y cubierto de nieve. Al igual que Danny, Christopher también usaba solo su ropa interior. Fue asesinado a puñaladas y le cortaron la garganta tan profundamente que casi lo decapitaron. En el cuerpo de la víctima se encontró un extraño símbolo en forma de estrella, además en este caso presentaba marcas de mordeduras y cortes profundos hechos con un cuchillo. A diferencia de Danny,
Christopher no estaba atado. El perfilador del FBI, Robert Ressler, viajó a Nebraska para consultar sobre la investigación. Se le pidió que proporcionara un perfil del asesino. El descubrimiento del cuerpo de Danny tan cerca del costado de la carretera le sugirió a Ressler que el asesino era pequeño y no particularmente fuerte, ya que no pudo mover el cuerpo de la víctima muy lejos. La ubicación también le dio a Ressler razones para creer que el asesino no tenía mucha experiencia y no conocía muy bien el área, ya que el cuerpo no había sido escondido. La evidencia del asesinato de Christopher le dio a Ressler más material con el que trabajar. Según el perfilador, el asesino probablemente podría ser entrenador deportivo o cazatalentos. Ressler también sospechó que el asesino estaba al tanto de las investigaciones criminales, ya que trató de borrar los registros dentales de los cuerpos de sus víctimas. Este conocimiento provino probablemente de la lectura de revistas o novelas policíacas. La cuerda que había sido utilizada para atar las muñecas y los tobillos de Danny nunca se había visto antes. Se envió a la sede del FBI en Washington, D.C. para su consideración. Lo que hizo que esa cuerda fuera tan única fue que el interior estaba hecho de tantos tipos diferentes de fibras y más de 100 hilos de diferentes colores. Los expertos consultados coincidieron con los investigadores, ninguno de ellos se había encontrado nunca con ese tipo de cuerda. Los testigos se presentaron con descripciones del hombre que habían visto con Christopher Walden el día que desapareció. Según la mayoría, era un hombre pequeño, no mucho más alto que la víctima, de cabello y ojos oscuros, de entre 18 y 25 años. A partir de las descripciones, los investigadores lograron crear un identikit del sospechoso. Una mujer que salió con su perro esa mañana, estaba bastante segura de que había presenciado el secuestro de Christopher. Le dijo a los investigadores que el hombre conducía un automóvil de color canela con una placa que comenzaba con la letra R. El 11 de enero de 1984, la maestra de preescolar de Bellevue, Barbara Weaver, estaba haciendo su rutina de trabajo matutino para preparar su clase en previsión de la llegada de sus alumnos. Barbara había seguido de cerca los casos de los niños asesinados, Danny Joe Everly y Christopher Walden. La mujer miró por la ventana y vio algo sospechoso. Había un auto que nunca antes había visto parada en el estacionamiento. Cuando miró más de cerca, vio a un joven sentado en el asiento del conductor. Para Bárbara, se parecía mucho al joven de la identikit que había visto en las noticias. La mujer y el joven se miraron a los ojos y ella sintió una extraña sensación de peligro. Agarró un papel y anotó el número de placa de ese auto. Antes de volver a ponerlo dentro de la bolsa, miró rápidamente por la ventana y se dio cuenta de que el hombre ya no estaba dentro del auto. Siguió buscándolo con la mirada cuando de repente, la puerta del salón de clases se abrió de par en par y ese joven estaba frente a ella. Él le preguntó en tono amenazante qué tenía que mirar. Ella se dio cuenta de que no estaba segura en ese salón y comenzó a irse antes de que él la bloqueara. Bárbara logró escapar y cruzó corriendo la calle hasta una casa cercana. Llamó a la puerta y le dijo a la persona que abrió sobre su reunión. El hombre le permitió llamar a la policía. En tanto, el joven subió a su auto y se dio a la fuga. Los investigadores pudieron rastrear el número de placa que Barbara había escrito. El automóvil estaba registrado a nombre de John Hubert, de 20 años, un técnico de radar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que vivía en la base militar. Hubert encajaba en el perfil de Robert Ressler, era joven, pequeño y no muy fuerte, y se había ofrecido como voluntario en una tropa local de exploradores. Los investigadores solicitaron una orden de allanamiento del apartamento de Hubert en la base donde encontraron varias revistas de pornografía suave. El coche del sospechoso fue revisado minuciosamente por la policía científica. Fueron encontrados dentro del cabello perteneciente a Danny Joe Everly, una de las víctimas. También en el auto había cinta adhesiva, un cuchillo y un trozo de cuerda, del mismo tipo con el que habían atado a Danny. Robert Ressler estaba hablando en la academia del FBI en Quantico, Virginia, sobre el perfil de asesino de los niños en Nebraska. Las palabras del perfilador llamaron la atención de un oficial de policía de Portland, Maine. El asesinato de Ricky Stetson en Portland en agosto de 1982 fue muy similar a los crímenes descritos por Ressler. Lo más sorprendente de todo es que Ricky Stetson, Danny Joe Everly y Christopher Walden habían sido mordidos por su asesino,
quien luego intentó y no pudo quitar las marcas del arco dental con un cuchillo. El oficial se acercó a Ressler con información sobre Ricky Stetson. Una mirada rápida a los antecedentes de Hubert reveló que vivía en Portland antes de unirse a la Fuerza Aérea, se había mudado a Nebraska solo 4 meses después del asesinato de Ricky. Los investigadores obtuvieron un molde de los dientes de Hubert y un dentista forense confirmó que coincidían con las marcas de mordeduras encontradas en la pierna de la víctima. Para los detectives de Portland, las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Claramente, Hubert había entrado en pánico después de matar a Ricky, y, en un esfuerzo por alejarse lo más posible, se unió a la Fuerza Aérea. Su plan había funcionado durante un tiempo, al menos. Cuando fue interrogado por las autoridades de Portland, Hubert finalmente admitió que él era el asesino de los 3 niños. Dijo a los investigadores que esos ataques se estaban realizando como experimentos en previsión de futuros asesinatos. El 12 de enero de 1984, Hubert fue arrestado y acusado de los asesinatos de Danny Joe Everly y Christopher Walden. Él se declaró culpable de ambos asesinatos y les dio a los investigadores una descripción completa de lo que había sucedido. Mientras estaba bajo arresto, Hubert fue examinado por una comisión médica para establecer su estado de salud mental. Los psiquiatras concluyeron que padecía un trastorno de personalidad esquizoide, caracterizado por una falta de interés en otras personas y en las relaciones interpersonales. Las personas con trastorno esquizoide de la personalidad suelen parecer fríos, carecen de empatía y rara vez muestran sus emociones. Hubert también sufría de tendencias sádicas, evidenciadas por las torturas que infligía a sus víctimas. El alguacil del condado de Sarpy, Patrick Thomas, que había estado involucrado en el caso desde la desaparición de Danny Joe Everly, interrogó a Hubert después de que el joven admitiera haber matado a los niños. El hombre tenía curiosidad por saber si el asesino continuaría matando si lo liberaban. A esa pregunta, Hubert respondió que probablemente volvería a matar porque no podía evitarlo. Por ello, confesó estar feliz con su captura. El asesino fue juzgado por los 3 asesinatos. En Maine, un estado sin pena de muerte, fue condenado a cadena perpetua. En Nebraska, el asesino fue condenado a muerte. El 16 de julio de 1996, John Hubert fue ejecutado en la silla eléctrica en Nebraska. Tenía 33 años. Nada puede traer de vuelta a Ricky, Danny y Christopher. Pero sus familias al menos pueden consolarse sabiendo que el asesino de sus hijos ya no dañará a ningún otro niño.